Hola, si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y esto es Indescriptivo, el podcast en el que hablamos de las historias detrás de las marcas, para así poder conocer esos datos escondidos y curiosidades que nos ayudan a aprender el cómo crear una marca exitosa. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Pues bienvenido a un nuevo episodio. Como ya sabes, tenemos este formato en el que platicamos sobre las historias detrás de los nombres, tratando de hacer como este acervo en este canal de YouTube sobre las historias que podemos recolectar, conocer, estudiar, sobre cómo se crearon los nombres de las marcas que consumimos, de las marcas que conocemos, de las marcas que compramos. El día de hoy, si ya viste la descripción de este video o el título de este episodio, vamos a hablar de una de las marcas, yo diría que probablemente las marcas más famosas del país, en México por lo menos, que es Bimbo. El título, Bimbo, el secreto detrás del nombre del pan más famoso de México, creo que le hace mucha justicia a esto. Y pues si te parece, vamos a comenzar. Imaginemos esto. México en los años 40. Dos empresarios con ganas de hacer algo grande en la industria de pan empacado. Una idea revolucionaria, pero un problema. ¿Cómo le ponemos? Y este es un gran caso porque al final es como... O sea, en esta época el pan de caja o el pan empacado no era una cosa. De hecho, no encontré si ya existía como tal en el mundo, pero por lo menos en México no era común. Entonces, esta idea del pan empacado, pues era, vamos a decirlo, en este momento algo totalmente nuevo, innovador y que, pues, ok, lo iban a hacer y vamos a ver cómo funciona. Y con ese tipo de productos, bueno, ¿cómo vamos a hacer o cómo le vamos a poner para que la gente, pues, lo entienda, ¿no? Que en los años 40, pues, era de lo que se buscaba. Si conocemos un poco la historia de la creación de nombres, o sea, históricamente cómo se ha hecho, que de hecho si no la conocen, te recomiendo que entres a nuestra web, secretname.mx, y ahí puedes descargar el ebook gratuito que es Tendencias del Naming 2025, o seguramente en el año en el que estemos tendremos el nuevo, pero ahí viene la historia de la evolución de los nombres a lo largo de las décadas, de los años y de la historia de la humanidad. Entonces, en los años 40, mucho de lo que se buscaba era que la gente entendiera lo que vendemos y que entendiera un poco más sobre por qué nosotros éramos diferentes. Bimbo es un nombre que, siendo honestos, a muchos nos suena raro, si lo pensamos bien. Tiene esa característica que estamos tan acostumbrados y que probablemente desde que nacimos ya pues, existía la marca, entonces pues solo ha estado en contexto siempre. Sin embargo, y esto hace que nunca nos cuestionemos lo raro que suena realmente. No es en español, pero parece una palabra con un significado claro o tal vez no. Entonces, ¿de dónde viene? Hoy en Indescriptivo vamos a descubrir la historia detrás de este nombre icónico. Que este ejercicio se lo recomiendo mucho si están tratando de hacer un nombre o de seleccionar un nombre. Piensen en los nombres de las marcas que conocen o que compran, pero hagan este análisis como un poco introspectivo de tratar de analizar más allá de lo que la marca es, obviamente, y del producto. O sea, la palabra, o sea, como ni siquiera como nombre de marca, como palabra, ¿qué les genera? Y entonces se van a dar cuenta que la gran mayoría no tienen sentido, la gran mayoría no tienen o sea, si no tuvieran el contexto, no los entenderían. Y que si este hubiera sido el nombre por primera vez, o sea, si ustedes hubieran visto esa marca por primera vez con ese nombre, ya en esta etapa en la que están ahorita, probablemente no hubiera sido un nombre que ustedes hubieran elegido, que les hubiera gustado, porque no tiene un contexto. Como ya tenemos el contexto y como ya lo conocemos, pues entonces hace sentido. Pero cuando estamos haciendo un nombre nuevo, pues no hay ese contexto. Entonces, ese ejercicio es súper bueno porque nos da perspectiva de que algo que tal vez hoy nos parece, no sé, hasta horrible, si le damos el tiempo suficiente, se puede volver algo icónico. Entonces, eso es importante. Ahora, en 1945, Lorenzo Severtige, Jaime Jorba y José Mata, y Alfonso Velasco fundaron una empresa con una meta clara: vender pan de caja en un país donde la gente todavía compraba pan fresco en la panadería del barrio. Algo completamente nuevo para esa época. Ahora,
La empresa ya estaba lista, la maquinaria afinada y la estrategia planeada, pero faltaba lo más importante, el nombre. Aquí es donde empieza la magia del naming. La historia cuenta que el nombre Bimbo surgió de varias influencias. Por un lado, algunos dicen que viene de la combinación de Bambi, el personaje de Disney, y Bingo, el juego de azar. Otros creen que viene de la palabra italiana bambino, que significa niño, algo que encajaba perfecto con la imagen de un pan tierno y familiar. Y si eso no fuera suficiente, también en el diccionario, el argot de los marineros, Bimbo significaba algo como un compañero leal y confiable. Por supuesto, y sin duda, define perfectamente a la marca. Pero también, casualmente para esto, incluso en su página web, que vamos a intentar de meter la imagen aquí de lo que aparece, está como el borrador donde empezaron a tirar ideas sobre este nombre. El nombre Bimbo aparece por primera vez en una lista de propuestas elaborada por los fundadores en 1943, marcado con un círculo entre varios otros como Pan Rex, Pan NSE, que significaba nutritivo, sabroso y económico, Sabrosoy, Pan Lirio, Pan Nieve y Pan Azteca. ¿Qué nos enseña esto? Que si se fijan, de entrada, muchos de estos nombres no trataban de describir algo tan específico. Por ejemplo, Pan Azteca, pues sí, porque era de México, y pues recordemos, en los años 40, ¿no? Pero pues al final era como, oye, pues sí, pero los aztecas solo estaban en cierta zona de México, no en todo el país. Pan Nieve, tal vez por su color, pero al final, cuando crecieron y tenían otro tipo de panes, ¿no? El integral, pues ya no era del mismo color. Pan Lirio, no sé exactamente por qué, tal vez igual por el color, pero algo por ahí será. Sabrosoy, pues supongo que con esta idea de soy sabroso, pero al revés, pero mezclado, porque sabro soy. Pan NSS me dio mucha risa porque es como nivel socioeconómico, pero aparte es nutritivo, sabroso y económico. Está raro, pero ok. Pan Rex, que hay muchas cosas llamadas Rex de esa época, en varias partes del país incluso. Entonces, algo habrá una referencia ahí muy importante. Pero si lo comparamos con Bimbo, creo que Bimbo tiene la característica de que era el que menos convencional se sentía, o incluso el que menos te hablaba de algo. O sea, Rex, pues seguramente había una referencia ahí, pero si no, pues tiene el nombre de algo, ¿no? Puede ser incluso el nombre de una mascota. Tal vez pensaban tener una mascota desde ese principio. Nutritivo, sabroso y económico, pues te decía algo, obviamente. Sabrosoy, pues hablaba de ser sabroso. Lirio, nieve, y hablamos del color. Y el azteca, pues del lugar, ¿no? En cambio, Bimbo, Pan Bimbo, pues no había nada en particular. Y eso justamente fue la magia. Porque otra parte de la historia que representaba esto, y por eso hay como que tantas cosas, porque estos nombres aparecen incluso en su página web. O sea, en su página web está como que la imagen, el board donde estaban estas opciones, y subrayado Bimbo. Y también ellos cuentan la historia de que tiempo después fue que los fundadores sabrían que en el italiano coloquial a los niños se les decía bambino, o más bien a los niños se les decía bambino y coloquialmente se les decía bimbo, ¿no? Que incluso en el húngaro la palabra bimbo significa capullo, y también en China la fonética del pan, o sea, el nombre que se le da al pan y su fonética suena muy similar a Bimbo. Todo esto sucedió después de tener el nombre. Y esto es muy común porque lo que normalmente pasa es que a primera instancia, como no tenemos un contexto con palabras como estas, pues nuestro cerebro lo trata de llenar con algunas cosas que pues estén por allá o que sean experiencias personales. Cosa que no, o sea, que aunque creemos que eso van a pensar todos, la realidad es que no, es un tema muy personal. Pero conforme dejamos que el nombre avance, empiezan a haber otros significados, empezamos a entender otras cosas, a veces para bien y a veces para mal, incluso para los dos. Pero siempre vamos a tener nuevas cosas.
Esto, otra vez recalco, es muy importante tenerlo en cuenta porque es lo que un buen nombre realmente tiene, que va creciendo con el tiempo. Una vez elegido el nombre, faltaba otro detalle crucial, que era la imagen. Así nació el famoso Osito Bimbo, inspirado en la ternura y la confianza. Este osito, con su gorro de chef, se convirtió en un símbolo de calidad y calidez. Hoy en día Bimbo no solo es la empresa de pan más grande de México, sino una de las más grandes del mundo, con presencia en más de 33 países. Imagínense que el nombre hubiera sido Pan Azteca, o sea, obviamente pues seguía teniendo este sentido de que viene de México, ¿no? Pero sería, o sea, estaría sacado de contexto, cosa que tal vez al principio les parecía una gran idea, porque pues sí, en México lo iban a identificar, pues cuando creciera, pues ya no iba a funcionar de la misma manera y ese objetivo no se iba a cumplir, que es otra vez lo que normalmente pasa. Pensamos únicamente en lo que estamos haciendo hoy y dejamos de lado a dónde podemos llegar. Y es ahí donde los nombres pues quedan raros. Afortunadamente tomaron el riesgo, aprovecharon esta oportunidad y se fueron por el nombre que menos contexto tenía y por ende eso les ayudó a que creciera de una manera mucho mayor. El nombre Bimbo pudo haber nacido de una combinación de factores curiosos, pero lo que realmente le ha dado valor en la historia es que ha construido con los años una nueva categoría, incluso ha construido una nueva forma de entender los productos de consumo. Desde su primer pan hasta su expansión global, la marca ha demostrado que un buen nombre combinado con una gran estrategia puede convertirse en un símbolo universal. Y esta es la historia de cómo en un pizarrón con una serie de ideas y con el nombre probablemente con menos oportunidades en 1943 de ser exitoso, fue el que al final decidieron, el que al final tomaron el riesgo, entre comillas, y que probablemente de esto podemos aprender muchísimo para hacer algo que hoy, en este año en el que estamos, podamos crear un nombre que funcione y que tal vez en 60 años sea un nombre sumamente importante en el mundo. Todo gracias a entender cómo funcionan los nombres, entender el contexto histórico y saber que aunque parezca entre comillas más riesgoso ponerle pan Bimbo que ponerle pan Azteca, cuando lo vemos en retrospectiva realmente no lo es. El problema es que cuando estamos haciendo algo no tenemos esa retrospectiva. Esta es la esencia de este tipo de capítulos, así que te recomiendo que veas todos los demás que ya grabamos para que tengas muchas más historias interesantes y puedas conocer más sobre cómo los nombres se hacen. Y pues muchas gracias por ver o escuchar este video. Si estás en YouTube, ve a una plataforma de audio, escúchalo, ponnos 5 estrellas. Si estás en YouTube, comenta, recomienda este video, dale like, porque eso nos ayuda mucho a crecer y a poder seguir haciendo este contenido. Muchas gracias. Puedes seguirnos en Instagram como @indescriptivo o a mí como Carlos R. Cornejo y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.